Jueces capítulo 6. Quiero empezar con esta introducción. Vivimos en un mundo que siempre está comunicando, ¿verdad? Siempre estamos en comunicación. Algunos están gastando sus articulaciones en sus dedos por esto, ¿no? Siempre están conversando, hablando por mensajes. Con la tecnología que hay, es posible estar en comunicación las 24 horas al día. Al menos que no estás en un culto así, donde estamos pidiendo que apaguen sus celulares. Siempre queremos estar en contacto con otros, queremos estar comunicando. Pero eso no significa que somos buenos comunicadores. Tampoco significa que estamos en comunicación en la relación más importante con nuestro Dios y Creador. Increíblemente, con toda la tecnología, toda la actividad en esta cultura de comunicación, parece que estamos en un tiempo, una época, como el tiempo de los jueces, donde había una falta de comunicación con Dios, porque no escuchamos su voz. No estamos entendiéndolo. ¿Es solamente una falta de comunicación? ¿O hay algo más profundo que está pasando aquí? Hoy día empezamos la historia de Gedeón. Ustedes recuerdan esta historia, ¿no? Bonita historia, no recuerden. O están durmiendo. ¿Recuerden o no recuerden? Sí recuerden la historia de Gedeón. Han escuchado es muy emocionante, toda la victoria, pero esta mañana no vamos a tener este enfoque, ni vamos a tocar la parte de la batalla, el final. Estamos enfocando en su llamada, y aún no todo su llamada, solamente la primera parte. Pero hay un mensaje aquí que es muy importante, que tiene que ver con nuestra habilidad de escuchar y entender Dios. Tenemos que ser honestos. No siempre entendemos lo que Dios está diciéndonos. No siempre escuchamos lo que Él está diciendo. Y a veces pasamos por tiempos secos, ¿no? Y estamos diciendo, ¿dónde está Dios? Creo que ese pasaje tiene algo para enseñarnos esta mañana. Entonces, vamos a empezar. Bueno, tenemos suficiente tiempo en Jueces para saber lo que va a pasar en este capítulo, ¿no? Voy a empezar. Los primeros 2 versículos. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Hemos memorizado este ciclo, ¿no? Bendición, transgresión, persecución, humillación, nuevamente bendición de nuevo. Son el pueblo de Dios, están bendecidos por Dios. Dios les dieron esta tierra. Pero ¿qué pasó? Entraron en el pecado, desobedecieron al Señor, no tomaron toda la tierra y dejaron que los paganos, las personas que estaban adorando falsos dioses, vivieron junto con ellos. Y empezaron en relaciones con ellos. Y por eso, transgresión. ¿Y qué pasó? Esas personas que estaban tan contentos para tener a su lado, empezaron de perseguirles, de atacarles, de conquistarles. Y obviamente, como hemos visto antes, clamaron el nombre del Señor. Están humillados delante del Señor, regresan a Él, y por su arrepentimiento
nuevamente hay la bendición. La bendición de vivir en obediencia, de escuchar de Dios, aunque es por un juez, un hombre, una mujer que es libertador para ellos, que está comunicando con ellos. Puede ser diferentes detalles a través del libro de Jueces, en todos los eventos, en las diferentes historias, pero el ciclo sigue igual, aún en nuestras vidas, ¿no? Esta vez el pueblo castigador fue principalmente los madianitas. La cosa que quiero que notamos en versículo 2 es esto: cómo responde el pueblo a este castigo muy obvio. ¿Qué dice? Se huyeron para esconderse en las cuevas, en los montes. No había arrepentimiento, ni una decisión, ya vamos a obedecer al Señor nuevamente. Vamos a mejorar en nuestra relación con Él. No, se fueron escondidos en las cuevas, en los montes, corriendo de sus enemigos. En vez de humillarse delante de Dios, fueron humillados por sus enemigos. Y esta es la opción que Dios nos da aún ahora. Tenemos la oportunidad de humillarnos delante del Señor en arrepentimiento, o vamos a ser humillados por nuestros enemigos, por los que están contra Dios. ¿Cómo les ven nuestra situación en el mundo hoy en día? Es un mundo donde parece que el enemigo está ganando más tierra que nosotros, que está corriendo sobre todo, que tienen dominio. Bueno, lo que tenemos que aprender es como fue en el primer pecado. Cuando cayó Adán y Eva en el pecado, ¿qué hicieron ellos? Se huyeron. En vez de ir directamente en arrepentimiento delante del Señor, se fue. Estaban escondidos cuando Dios vino para buscarlos. Y ese es muy importante. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos escondiéndonos del Señor, no estamos en comunión con el Señor. Cuando no estamos en comunión con el Señor, la comunicación no está. No está. Muchas veces enfocamos en la idea de comunicación. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Yo quiero entender lo que dice su palabra. Yo quiero ser dirigido por Él. Yo quiero que Él está dando mi dirección. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir en su presencia? ¿En tomar tiempo con Él? Ese es algo principal, la comunión que debemos tener con Dios. Aún la Biblia no es suficiente. Es como recibir un mensaje de texto de Dios, un mensaje muy grande, pero un mensaje de texto de Dios, pero también necesitamos su Espíritu. Necesitamos vivir en su presencia para entenderlo bien. Tenemos que vivir en su presencia. Es algo de que hemos cantado esta mañana ya. Yo no sé si están estudiando el equipo de alabanza el pasaje antemano, o si solamente Dios está empujándoles a escoger las canciones que escogen, o si es una mezcla de los dos, yo no sé. Pero dulce refugio en las montañas, ¿no? ¿Esa es la canción?
en la tormenta, pero ¿dónde está el refugio? ¿Con quién? Con Dios. Pero siempre preferimos correr y escondernos de Dios y enfrentar la tormenta solos. No queremos vivir día por día con Él. Y en el momento de los problemas, estamos quejando, gritando, diciendo, Dios, ¿dónde estás tú? Cuando es nuestro problema. Hemos cantado canciones que tienen que ver con la presencia del Señor, la importancia de vivir en su presencia, adorándolo, dependiendo en Él. Y cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él habla como podemos entender. Había otro momento, ¿recuerdan Elías? En Reyes, estaba escondido en una cueva, otra vez, en una cueva. Y pasó Dios por allí, en varias maneras. Había tormenta, había fuego, había temblor, pero Dios habló con él en una voz baja. El mensaje esta mañana para el pueblo de Dios no es tan sutil. Es algo directo, es algo muy obvio. Él está hablando en su lenguaje de materialismo. Vamos a ver cómo. Versículos 3 al 6, que dice: Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían las madianitas y las amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruyeron las frutas de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejan de que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camelos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Algo importante que debemos recordar. Recuerden, Israel siempre estaba cayendo en adoración de dioses falsos. Dioses falsos. Y uno de estos dioses, uno que fue principal, fue este dios Baal. Él fue un dios de sus vecinos, un ídolo que ellos siempre estaban haciendo. Y ellos han puesto con este dios falso el poder. Ellos creyeron, él fue un dios de agricultura, fertilidad. Este fue el Dios que trajo los truenos, la lluvia, para que su siembra crece, para que pudieran tener una gran cosecha. Y el pueblo de Israel, que estaban tan lejos de Dios, empezaron de adorar este Dios Baal. ¿Por qué? ¿Porque quieren adorar un ídolo? No, porque ellos quisieron prosperidad. Ellos quisieron una buena cosecha. Ellos estaban confiando en este Dios falso para darles una buena cosecha. ¿Y qué has hecho Dios? Él habló en su idioma. Si ustedes van a confiar en materialismo, ¡pum!, no van a recibir. Y en vez de recibir una buena cosecha, ¿qué recibieron el pueblo? Nada. Vinieron los madianitas en sus vacaciones, y no solamente con soldados para atacarles, pero con sus tiendas, con todos sus animales, dice el versículo 5. Ellos acamparon allí para comer todo. Estaban cosechando las siembras
o la cosecha de los israelitas. Sus animales estaban allí comiendo todo el resto, y después de un tiempo de vacaciones allí con los israelitas, se fueron nuevamente a su pueblo. Interesante, ¿no? Podemos pensar en esto como, bueno, es un ataque de su enemigo. Y normalmente es lo que pensamos, ¿no? Uy, mire, el enemigo está atacándonos. Y vemos solamente así. Podemos ser más sabios y decir, no, este es el castigo de Dios. Pero la respuesta total es esto, es una bendición de Dios. Este ataque de los enemigos no es solamente un castigo de Dios, pero es una bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron el pueblo? ¿Cuál fue su respuesta cuando esas malas cosas pasen? Dice en versículo 6, clamaron a Jehová. Empezaron de buscar la respuesta a su problema en Dios. Empezaron de buscar al Señor. Yo sé que muchas veces nuestra comunicación con Dios, cuando estamos mal, cuando estamos lejos de Él, no es tan bueno. No estamos comunicando en la manera que debemos con el Dios Todopoderoso. No estamos conversando o hablando con Él con todo entendimiento, pero por lo menos estamos hablando con Él. Y eso es lo que pasó en este momento. Obviamente ellos estaban clamando, Señor, ayúdanos, no merecemos esto, ¿verdad? No, ellos merecieron esto. Porque ellos estaban adorando falsos dioses. ¿Por qué Dios debe protegerles cuando ellos están adorando ídolos? Bueno, Dios empezó de comunicar con ellos. No solamente fue ellos clamando su nombre, pero Dios empezó de hablar. Y Él habló en tres maneras. Primero, versículos 7 al 10, Él envió un profeta. Segundo, en 11 al 18, Él envió un mensajero divino. Y al final, Él hizo un señal para Gedeón. Primero, un profeta, 7 al 10. Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, no sabemos su nombre aún, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Este profeta habló un mensaje muy claro. Un mensaje sobre lo que Dios ha hecho y lo que hicieron los israelitas. Obviamente en su memoria todavía había la historia de la salida de Egipto, como Dios les ayudaron en gran manera. Pero olvidaron esto. Olvidaron esto completamente. Y no estaban viviendo vidas con agradecimiento. También no estaban pensando en su propio pecado.
Como dice al final en el versículo 10, pero no habéis obedecido a mi voz. Este fue muy directo. ¿Están en pecado? ¡Pum! Punto final. Y cuando estamos en pecado, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Esas dos cosas tienen mucho que ver con nuestra comunión con el Señor. Agradecimiento y arrepentimiento. Por eso dice Pablo que tenemos que agradecer a Dios en todo momento. Porque si vamos a vivir en la presencia de un Dios quien siempre está bendiciéndonos, ¿qué otra respuesta hay? Si no estamos agradeciéndolo, es como estamos ignorándolo. ¿Y cómo es cuando estamos en la presencia de otra persona y estamos ignorándoles, no estamos hablando con ellos? ¿Es comunión? ¿Hay comunicación? No hay nada. También es de otra parte arrepentimiento. Si somos honestos con nosotros mismos, hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado. Y tenemos que tratar con este pecado siempre con el Señor. Y no es para afligirnos, para golpearnos, es para tener una buena relación con nuestro Dios, para tener comunión con Él, para que podamos conocer su voz, para que podamos vivir en una relación tan estrecha. Él está dirigiéndonos, tenemos confianza, tenemos paz. Agradecimiento y arrepentimiento. Es interesante, Dios una vez más les ayudó mucho. En el principio, con ese golpe de los madianitas, ellos entendieron, hay problemas, necesitamos la ayuda del Señor. Pero ahora, Él sabía, ellos no van a entender, no van a tomar los pasos correctos. Entonces, voy a enviar un predicador. Un predicador. Este tiene mucho que ver con lo que hacemos hoy en día. Predicamos el mensaje de salvación, ¿no? Porque la gente en el mundo y nosotros aquí sabemos que tenemos problemas, pero muchas veces no estamos buscando en el lugar correcto por las respuestas. Como dice Pablo en Romanos 10, 14, dice, ¿cómo van a escuchar si no hay un predicador? Entonces, en los momentos cuando estamos lejos del Señor, cuando no podemos entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas para bendecirnos aún a través de los problemas y dificultades, Dios envía un predicador. Y este hombre contó a ellos, mira, ustedes están mal. No están agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho para librarles. Están olvidando a su Dios y están viviendo en pecado. Un mensaje muy claro, entendible. No pueden perderlo. Pero parece que no había mucha reacción. Porque después de este predicador, este profeta que Dios envió a su pueblo, Él envió un mensajero divino a su escogido, libertador. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás, abiscerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este mensajero divino
vino directamente a Gedeón. Él fue el hombre que Dios escogió para librar su pueblo. Y Dios vino a él. Y él está ahí escondido en un hueco en la tierra. No dice un lagar. Esta es una nueva palabra para mí otra vez. ¿Ustedes entienden? ¿Es una palabra muy usado? ¿Entendible? No muy usado. ¿Dónde están pisando las uvas para hacer vino? ¿No? Y para esto cortan un hueco en la roca para que todo el jugo se junta ahí. Entonces, él estaba en este hueco, trillando su trigo, sacando la paja de la semilla de trigo. Y ese mensajero divino tiene tres cosas, tres afirmaciones que él da a Gedeón en este momento. Vamos a verles. Primero en versículo 12 dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Interesante. ¿Quién es el valiente guerrero? Creo que está hablando con el hombre que está escondido en este hueco en la tierra. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Dios habla con nosotros de su perspectiva. Ninguno de nosotros somos valientes guerreros. Ninguno de nosotros somos aún hijos de Dios, dignos de la salvación que tenemos. Pero de su perspectiva y por la sangre de Cristo, sí somos. Ese hombre, si fue tan valiente, debe estar trillando su trigo en un lugar abierto. ¿Han visto en el camino a Cajamarca, subiendo la valle? Ves las chacras verdes, marrones, y en un tiempo del año, específicamente en la cosecha, tú puedes ver esos lugares blancos entre las chacras. Y es donde lleven el trigo. ¿Y qué hacen? Pisan las bueyes para sacar la paja del trigo y tiren el trigo arriba para que el viento lleve la paja. Y tú puedes ver pero este hombre no está en un lugar abierto por el viento. Él está haciéndolo en el lugar más difícil, un hueco en la tierra, por su temor. Pero Dios dijo, valiente guerrero. Dos afirmaciones más. En 14 dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Otra afirmación, 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a nadie como a un solo hombre. Dios está hablando sobre su valentía, su fuerza, la victoria. ¿Y cómo es la perspectiva de Gedeón? Contra estas tres afirmaciones, Gedeón da tres contradicciones. En 13 dice, después del Señor dice, el Señor está contigo. Él dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado. Versículo 13. Versículo 15, después de hablar sobre su fuerza, Él dice, he aquí que mi familia es lo más pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Y en versículo 17, muéstrame un señal de que eres tú el que hablas conmigo. Dice el mensajero del Señor vino a hablar con Gedeón.
Y al final, Gedeón está creyendo, fue el mismo Señor. ¿Quién vino para hablar con Gedeón? Jesucristo. Por ahí dice, nadie puede ver a Dios. Dios es un espíritu. La única manera que Dios está mostrándose es a través de Jesucristo. Este es el Jesucristo preencarnado, antes de que vino al mundo, para empezar su vida como un bebé en la carne del ser humano. El Señor vino y estaba hablando con Gedeón de su perspectiva espiritual, divino. Este es como es. Tú eres un guerrero con valentía. Tú tienes fuerza y vamos a tener la victoria. Y Gedeón, como uno de los hombres caminando con el Señor en el camino a Maús, no pude ver. No pude ver. Este es el mismo Señor hablando conmigo. Y él dice, el Señor no está con nosotros, pero está ahí adelante de él. No tenemos fuerza. No podemos hacerlo. Estamos abandonados. Darme una señal. Necesito una señal. Pero ¿quién está ahí delante de él? El Señor está ahí. ¿Cuántas veces lo hacemos lo mismo hoy en día? Estuve en una oficina esta semana y había un televisor prendido. Fue este canal enlace y había un predicador que él empezó predicando, hablando en su teléfono, su micro, tranquilamente, y al final estaba gritando, sudando, diciendo, danos una manifestación, Señor. Si el mismo Señor está con nosotros, qué tonto es gritar por una manifestación. Si Él nos ha bendecido en tantas maneras y nos ha mostrado el camino en texto a través de su palabra y está guiándonos por su Espíritu Santo, ¿por qué estamos gritando por algo más? Probablemente porque no estamos en comunión con el Señor, porque no estamos caminando en obediencia, porque no estamos buscando al Señor y tomando tiempo con Él para conocer su voz. Este fue el problema con el pueblo, el mismo pueblo de Israel que salieron de Egipto con todas esas señales. Ellos nuevamente estaban diciendo, pero ¿dónde está el Señor? Estamos abandonados. No, ellos abandonaron el Señor. Y ahora este hombre Gedeón está diciendo, pero muéstrame un señal, por favor, para que yo pueda saber. Si el mismo Señor está hablando contigo, por favor, no pide señal. Haz lo que Él está pidiendo. Reconoce su voz. Él va a hablar contigo cosas que son de acuerdo con su palabra. Y tu espíritu, dice Pablo, va a entender que ese es un mensaje del Señor. Yo tengo que obedecerlo. Yo tengo que cumplir con lo que Él está pidiéndome. ¿Y qué hace el Señor? Voy a saltar un poquito más adelante. El Señor lo mostró un señal. Él trajo una comida para ponerlo en una piedra y el Señor lo tocó y ¡pum! Se quemó. Pero ¿sabes qué?
Cuando uno no está caminando bien con el Señor, aun cuando el Señor hace señales, es muy fácil mal interpretar los señales y tomarlos de la manera mal. Mucha gente lo hace con la misma palabra de Dios, la Biblia, leen la Biblia, pero entienden mal. Porque no están buscando el sentido que Dios está mostrando claramente por su palabra. Está pensando en su propia manera. Y mira lo que pasa. Cuando Dios hace esa señal, Gedeón está diciendo, ¿el Señor está conmigo? ¿El Señor está hablando con...? Sí, el Señor está conmigo. El Señor mismo está aquí. Voy a morir. Él empieza a pensar que va a morir. ¿Por qué? Dice la palabra. Nadie puede estar en la misma presencia de Dios y vivir. Aun cuando Moisés estaba hablando con Dios, Moisés dijo, yo quiero verte, Señor. Y Dios lo puso entre unas rocas y pasó y dejó que Moisés pudiera ver la parte atrás de su gloria y nada más. Pero si Dios va a venir y conversar con Gedeón, va a darnos una gran tarea para librar a su pueblo, ¿por qué va a matarlo? Pero ese es como Gedeón estaba reaccionando. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro problema? Porque no podemos entender lo que Dios está diciéndonos. Estamos adorando falsos dioses. Estamos huyendo por nuestro pecado en vez de arrepintiendo delante del Señor. Estamos distraídos por las circunstancias alrededor de nosotros. Estas cosas son las únicas cosas que podemos ver. ¿Qué tipo de dioses estamos adorando en este día? Bueno, he mencionado el Dios de tecnología, el Dios de materialismo, el Dios de entretenimiento, el Dios de placer, que realmente son todas cosas que nos hacemos nuestro propio Dios. Cuando adoramos estos falsos dioses, ¿qué pasa con nosotros? Somos como los dioses, los falsos dioses, mudos, ciegos, sordos. Eso es lo que dice la palabra. Isaías y Habacuc hablan sobre esto, pero lo más claro está en Salmo 115, 5 al 8, tiene este mensaje y voy a ponerlo en una manera más concisa. Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Está hablando sobre los falsos dioses, los ídolos. En versículo 8 dice, se volverán como ellos. Las personas que están adorando a estos falsos dioses se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Si vamos a adorar dioses que no ven, que no escuchan, que no hablan, al final vamos a ser como estos dioses. Y cuando Dios está hablando con nosotros, no vamos a escucharlos, no vamos a verlo en el mundo alrededor de nosotros. No vamos a tener comunicación con Él. Por estas distracciones. Yo estuve, aún en esta semana, muy
convencido por ese mensaje? ¿Cuánto tiempo estoy tomando en comunión con mi Señor? ¿Cuántas veces estoy gritando o quejando en mi mente? Parece que el Señor es lejos. Es un tiempo seco. No está hablando conmigo. Pero es mi culpa. Porque no estoy en comunión con Él. Yo no sé lo que quiere. Porque no estoy tomando tiempo con Él. Es bien fácil rechazar un Dios que estamos ignorando. Es bien fácil encontrar muchas razones para no servir al Señor cuando estamos bien lejos de Él. Es bien fácil ver el sentido en los argumentos de los ateos cuando ni estamos nosotros tomando tiempo con Él, con este Dios todopoderoso que quiere tener una relación personal con nosotros. Y ese es donde estamos. Ese es donde estaba Gedeón. Yo quiero tocar un punto más. Este problema que tenemos que enfrentar, este problema de destruir nuestros ídolos. Vamos a saltar este versículo 25, donde dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Es interesante, Dios está consciente de nuestras debilidades y por eso siempre está dándonos pasitos para hacer. El Señor habló con Gedeón sobre conquistar todo su enemigo, el pueblo entero de Madián. Pero fue muy obvio que Gedeón no fue listo para esto. Entonces Dios dijo: entonces esto, destruye el ídolo de Baal que está en la casa de tu padre. Nada más, empieza por ahí. Y ese es donde siempre tenemos que empezar. Seguro queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero no podemos hacer cosas para el Señor antes de que no destruimos los altares que están en nuestro propio corazón a falsos dioses. Y Gedeón, con toda su fuerza, con toda la valentía que no tuvo, lo hizo ¿cuándo? Recuerden en la historia, ustedes van a leer esta historia completamente más tarde. Lo hizo en la noche, por temor de su propio pueblo. Destruyó el ídolo en la casa de su padre en la noche. Vemos en una manera muy clara quién es el héroe de esta historia. Es Dios, no es Gedeón. Gedeón a las justas estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Dios aún tuvo victoria en este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba listo para matar a Gedeón por lo que él ha hecho. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Él cambió el corazón del padre de Gedeón.
Y el padre de Gedeón dijo, si Baal es un Dios verdadero, él puede defenderse. Deja que Baal ataque a Gedeón. Mira cómo Dios puede trabajar. Mira dónde están las primeras batallas. Están en los corazones de la gente. El corazón de Gedeón, el corazón del padre de Gedeón, en nuestros corazones. La siguiente vez que tú pasas por un tiempo difícil, que enfrentes algo que es insoportable, que estás listo para quejar con el Señor, ¿dónde estás, Señor? Yo no puedo escucharte, no te veo, tú no estás dirigiéndome. Por favor, piensas, si Dios es lejos de mí, no es su culpa. Dios está en todo lugar, especialmente con sus propios hijos. Y si yo no veo a Dios, si no escucho a Dios, es probablemente porque estoy alejándome de Él. Y yo tengo que regresar a Él en humildad. Dice la palabra, Dios recibe el corazón contrito. Que si llegamos al Señor con humildad, Él va a levantarnos. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Podemos llegar a los pies del Señor en agradecimiento, en adoración. Adoración primero, dice Salmo 22:3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Si estamos en la presencia del Señor, la primera cosa que tenemos que hacer es adorarlo. Y en esto vamos a reconocer su presencia. Agradecimiento, Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Este es como entramos. Y a sus atrios con alabanza, darle gracias, bendecid su nombre. Con obediencia. Juan 14:23, Jesús respondió a sus discípulos que estaban muy preocupados porque Jesús dijo, me voy a mi Padre. Y Jesús dijo esto a ellos, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. No estamos hablando, hermanos, solamente sobre la comunicación. Aun cuando Dios estaba comunicando muy claramente a su pueblo, a Gedeón, no pudieron entenderlo. Estamos hablando sobre comunión. Tenemos que estar en su presencia. Y como dice el Señor en Juan, mis ovejas conocen mi voz. Si no estamos escuchando al Señor, es porque necesitamos entrar a su presencia en todas esas maneras que hemos puesto aquí en una lista: humildad, arrepentimiento, adoración, agradecimiento, obediencia. Búscalo, pero con un corazón preparado para hacer su voluntad y después escuchar su voz. Señor, gracias. Gracias por lo que vemos en las debilidades de otras personas, de tu mismo pueblo en la palabra de Dios. Porque en ellos vemos nuestra debilidad, falta de comunión contigo, Señor. Ayúdanos, cada uno de nosotros como individuos, tomar pasos para cambiar esto, para tener más tiempo contigo. Tiempos solos, en silencio, buscando tu rostro, con
conversando contigo, abriendo nuestro corazón, escuchándote por medio de tu palabra y tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de esta relación de comunión. Por eso enviaste a tu Hijo, por eso Él murió, por eso Él pagó por nuestros pecados y por eso se resucitó, para que podamos tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos en este proceso. Amén.